Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a el libro de Éxodo y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Éxodo 4, 1 al 9, dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Por qué dirán, no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que la mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. En esta historia, nosotros tenemos estamos en el tiempo donde Dios ha llamado a Moisés. Recordamos que Israel estuvo en Egipto durante 400 años, es lo que se le dijo a José. En el libro del Génesis se le dijo que Israel estaría 400 años, estuvieron 430 años, y José incluso hizo jurar a sus hermanos que cuando salieran, cuando Dios los visitara, ellos sacarían sus huesos de allí, lo cual sucedió. Ahora estamos en el tiempo donde Dios está cumpliendo la promesa. Dios ha llamado a Moisés a libertar a Israel de la esclavitud. Se le ha aparecido en una zarza, en medio de una zarza ardiendo. Y Moisés, dice la Biblia, que estaba pastando las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián. Y cuando él estaba en el desierto pastando las ovejas, de repente observó una zarza en el desierto que ardía en fuego, pero no se consumía. Y entonces él dijo, iré a ver esta grande visión porque la zarza no se quema. Y la Biblia dice que cuando él se acercó, Dios le habló del medio de la zarza y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés lo hizo así y entonces Dios lo llamó para libertar a Israel de Egipto. Recordamos que Moisés había crecido en Egipto. Moisés había sido prohijado por la hija del faraón, era eventualmente heredero al trono. Él había renunciado a ese derecho y había decidido formar parte del pueblo de Israel y había huido al desierto porque había tenido un altercado con un egipcio al cual había matado. El faraón se enteró y Moisés huyó y se fue al desierto, donde conoció a Yetro, al sacerdote de Madián, y se casó con su hija Séfora. Y bajo ese contexto sucede la historia. Dios llama a Moisés y Moisés en el versículo 1 le dice a Dios, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Por qué dirán, no te ha parecido Jehová? Y entonces, hermano, Moisés comprende lo que Dios le está pidiendo. Dios le está pidiendo convertirse en el líder de una nación. Dios le está diciendo, yo quiero que tú seas el instrumento que yo voy a usar para libertar a Israel de la esclavitud. Pero, hermanos, Moisés comienza a mirar sus limitaciones y Moisés pone sus excusas. Y lo primero que dice, aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz. Inmediatamente él dice, ellos no me van a creer a mí. Y después, hermanos, vamos al siguiente versículo, versículo 10.
siguiente, versículo 10. Dice la escritura: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces Moisés presenta una segunda excusa. Primero le dice Moisés a Dios: ellos no me van a creer, ellos no me van a escuchar a mí. ¿Quién soy yo? Pero después, ahora, él se excusa en sí mismo, en sus debilidades físicas. Y Moisés dice a Dios: yo no soy hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿verdad? Y entonces Dios lo vuelve a enviar. Dios le sigue manteniendo el propósito por el cual lo ha llamado. Después nos dice en el versículo 13, Éxodo 4:13, dice la Biblia: y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Señor, mejor manda otro. Y hermanos, 3 excusas le presenta Moisés a Dios. En la primera le dice: es que no me van a escuchar, no me van a creer, ¿quién soy yo? En la segunda presenta sus limitaciones físicas: yo no soy hombre de fácil palabra, más bien soy torpe de lengua, soy tardo en el habla, Señor, yo no, mejor busca a otro. Y hermanos, Dios muchas veces quiere usar nuestras vidas. Él quiere hacer algo con nosotros, a través de nosotros, pero al igual que Moisés, nosotros comenzamos a mirar las limitaciones que tenemos, los temores que tenemos. El primero de Moisés, esto de que no me creerán, era un temor que él tenía. El segundo era una limitación física, y el tercero es renunciar. Mejor busca otro que sea mejor, otro que sea más capaz. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Dios quiere hacer algo con nuestra vida, y hermano, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras debilidades nos impiden dar un paso de fe y poner nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Dios, hermano, escogió a Moisés porque Dios quería usar a Moisés. Si Dios hubiese querido otro, Dios hubiera buscado a otro desde el principio. Dios sabía que Moisés tenía problemas con su habla, y hermano, aún así Dios quería usar a este hombre. Este hombre tenía algo especial en su corazón. La Biblia dice: era un hombre manso, era un hombre fiel. Dios conocía a Moisés quizá más de lo que Moisés se conocía a sí mismo, y Dios decidió usar su vida para la gloria de Dios. Hermanos, quizá Dios quiera usar la vida suya, quizá Dios quiera usar tu vida a su gloria. Dios quiere hacer algo contigo. Quizá Dios te ha pedido hacer algo, pero al igual que Moisés, has pensado que tú no eres el indicado, has mirado tus limitaciones y has tardado en dar el paso de fe, el paso de obediencia para ponerte al servicio de las manos de Dios. Dios se mantuvo fijo. Dios no le dijo a Moisés: está bien, eso esperaba de ti. No, Dios, una vez que escogió a Moisés, se mantuvo fijo en su llamado. Y hermano, dice la escritura de Dios, la escritura, que el llamado de Dios es irrevocable. Una vez que Él te llama, es para siempre. Ahora, Moisés presenta sus excusas, pero Dios no las toma en cuenta. Y entonces continúa la historia. Y el siguiente versículo dice así: Moisés le dice: Señor, no soy yo el indicado. Señor, no me creerán ni me oirán. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Dios, hermano, es un Dios extraordinario. La verdad es que era una vara, era el cayado de Moisés. Normalmente, cuando un pastor cuidaba ovejas en el desierto, él usaba su cayado para pastar las ovejas, para guiarlas, para mantenerlas en línea en el terreno donde él quería que permanecieran las ovejas. Para eso era el cayado, o para defenderlas de los lobos que de repente querían apresarlas. Pero era un simple madero, hermanos, una simple madera.
Y hermanos, lo que ahora Dios está haciendo, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara, una simple vara, ¿verdad? La palabra hebrea allí para la vara es una rama, un bastón o un palo, así se traduce. Entonces Moisés dice, pues un palo. ¿Qué tienes en tu mano? Un palo, una vara, un bastón, es algo simple. Y entonces Dios dice, la soltara en el suelo y entonces se convertiría en una serpiente. Dios, hermano, usó una pequeña vara, una sencilla vara, un simple palo, para darle la confianza a Moisés. Y esa vara, hermano, sería usada de una manera increíble. Vamos a mirar unos textos más. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 15 al 20. Cuando ya Moisés tomó el llamado, y Moisés se fue a Egipto para decirle a Faraón lo que Dios le había dicho, entonces a Dios le dio instrucciones a Moisés. Y le dijo en el versículo 15, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y jederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, que haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ahora, hermanos, dice la escritura, Dios usó esa vara. Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo sé que tú tardas en hablar, Moisés, yo sé de tus miedos, Moisés, yo sé tus debilidades, pero yo quiero usarte a ti para mostrarte mi poder y mi grandeza, porque no se trata de ti, se trata de mí, no se trata de tus habilidades, se trata de lo que yo puedo hacer. Pero Moisés, para darte confianza, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Y entonces lo manda para golpear al río y los estanques y todos los nacimientos de agua. Y Moisés lo hace, dice la Biblia, y todas las aguas del río se convierten en sangre. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y Moisés hubiera ido solito a golpear el agua y el agua hubiera sido agua todavía. Jamás se hubiera transformado en sangre. Y Moisés lo hubiera intentado hacer él solo. Pero, hermano, cuando tú pones algo pequeño, algo insignificante, como una pequeña vara en la mano de Dios, hermano, es transformada en algo especial. Era una sencilla vara. No era una vara distinta a las demás varas que los otros pastores tenían. Simplemente es que esta vara ahora estaba siendo usada por Dios a través de la mano de Moisés. Y ahora con esa vara las aguas se convierten en sangre. Después, en el libro del Éxodo, capítulo 8, versículos 5 y 6, Dios dice a Moisés, dice versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto.
Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Otra vez encontramos, hermanos, que ahí está esa vara. Una simple vara, una sencilla vara, un palo, un cayado de pastor, pero está siendo extendido bajo el mandato de Dios. Dios usa esa vara para que ahora al golpear los ríos y los arroyos y los estanques, suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios dice que al hacerlo, las ranas cubrieron la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 5 y versículo 6. Perdón, 8, 5 y 6. Dice, 16 y 17, perdón, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende ¿qué? Tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ahora, Dios está haciendo algo extraordinario. Dios está juzgando a Faraón. Son 3 de las 10 plagas que llegaron a Egipto, ¿verdad? Enviadas por Dios. Pero lo que resaltamos en estas 3 plagas es el uso de esa vara. Moisés había sido llamado por Dios y él con temor en su corazón le dijo a Dios, pero Señor, mejor manda otro. Pero Señor, es que yo tengo problemas con el habla. Señor, no me van a creer. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, dijo Moisés. Y Dios está encargando, hermano, de hacer prodigios, de hacer maravillas, de hacer grandes señales a través de esa simple y sencilla vara. Hermano, ¿qué tienes tú para servir a Dios? Quizá la razón de no servir a Dios es porque te consideras algo pequeño. Y en realidad todos somos pequeños. Todos los que servimos a Dios no es porque tengamos grandes habilidades o grandes capacidades o grandes talentos. No, los que servimos a Dios es porque obedecimos a Dios en el llamado que nos hizo, a pesar de lo pequeño que somos, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, a pesar de la carencia de talentos y conocimientos. Hermanos, nosotros obedecimos a Dios. Él nos llamó, lo obedecimos y pusimos lo poquito que había en nosotros en las manos de Él. Y Él se encarga de hacer las cosas, que sucedan, las maravillas, tal como lo vemos en las Escrituras. A Moisés se le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, pues una vara, una sencilla vara, un cayado de pastor, Señor. Es todo lo que yo tengo. Tengo mis debilidades, tengo mis temores, pero tengo esta vara. Dios se encargó de hacer esa vara una serpiente. Dios se encargó de que con esa vara las aguas se convirtieran en sangre. Dios hizo que con esa sencilla y simple vara de Moisés las ranas cubrieran Egipto. Y ahora Dios se encarga de que usando esa pequeñita vara, los piojos inundaran toda la tierra. Dios puede usar algo pequeño, algo insignificante, algo tan sencillo para hacer cosas extraordinarias. Más adelante en la historia, la Biblia dice que Moisés sacó al pueblo de Egipto después de la 10ª plaga con la muerte de los primogénitos. Moisés salió con todo el pueblo de Israel de Egipto y se fueron, hermano, por el desierto y llegaron al Mar Rojo. Y de repente, hermano, el faraón volvió a endurecer su corazón. Y ya que se habían ido los israelitas de Egipto, juntó su ejército para ir tras ellos, para regresarlos. Y encontramos a Moisés frente al Mar Rojo. A un lado
las montañas a uno y otro lado, y por la parte de atrás venía el faraón con su ejército. Y el pueblo, hermanos, empezó a preocuparse porque pensaron que no había salida, que iban a morir a manos del ejército de Faraón. Y Faraón quizá pensó, pues aquí los tengo encerrados, los voy a regresar para ser mis esclavos. Y, hermano, Dios le dijo otra vez a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, álzala. Y Moisés levantó esa vara, hermanos, en alto. La Biblia dice que el mar rojo fue abierto delante de ellos y cruzaron en seco. No se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Dios mostrando su poder, Dios mostrando su amor por su pueblo, Dios mostrando su misericordia, Dios mostrando su compasión por la nación de Israel y Dios mostrando su justicia sobre la nación de Egipto. Pero toda esta historia, hermano, tan increíble, tan interesante, en toda esta historia, la vara es algo que parece importante, pero a la vez es algo insignificante. Es algo chiquito, algo pequeño. Pero, hermano, en la mano de Dios puede convertirse en algo extraordinario. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tiene en su mano? ¿Dios está llamando a servirle? ¿Dios está llamando para que hagas algo para Él? ¿Y has puesto excusas como Moisés? ¿Te has mirado tus limitaciones como Moisés? ¿Has pensado que mejor vaya otro como Moisés pensó? Dios te dice en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? Dámelo. Dame lo pequeño que tienes. Yo puedo hacer algo especial. Y hermano, Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su vida de tal manera que usted pueda ver la mano y el poder de Dios. Tenemos otra historia muy parecida y es la historia del rey David. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. En esta historia nosotros encontramos a el rey Saúl. Ha sido nombrado el nuevo rey, el primer rey de Israel. Israel, hermano, por alguna razón decidió tener un rey como las naciones tenían y ya no quiso hacer lo que hacían antes. Dios era su rey. Dios los guiaba, ¿verdad? Era una teocracia. Ahora ellos quieren una monarquía y Dios selecciona a Saúl para que él sea el rey. Y hermano, hay una batalla contra los filisteos. Y ellos van, hermano, se ponen los filisteos de un lado, los israelitas del otro lado. Y hermano, pasan muchos días allí preparados para la batalla, pero nadie toma la iniciativa. La razón es que entre los filisteos había un gigante llamado Goliat. La Biblia dice, él era alto, casi 3 metros de alto, un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre, hermano, imponente. Y la Biblia dice que ese paladín, ese gigante salió a desafiar al ejército de Israel. El gigante les dijo, ¿para qué peleamos todos? ¿Para qué nos matamos todos? Mejor vamos a hacer esto más fácil. Yo voy a pelear por los filisteos, dijo el gigante. Búsquense uno entre todo el ejército de Israel que pelee conmigo. Y si yo le gano, pues ustedes nos sirven a nosotros. Y si él me gana, nosotros nos convertimos en sus siervos. ¿Para qué derramamos tanta sangre? ¿Para qué hacemos una batalla? Mejor decidamos esto en un duelo personal. Pero como él era un gigante y era imponente, ninguno de los soldados de Israel se atrevió a desafiarlo.
La palabra de Dios dice que ellos tenían miedo, tenían temor. Y hermano, el gigante se burlaba de ellos y todos los días, por la mañana y por la tarde, salía a desafiar al pueblo de Dios. Entre los soldados iban 3 hijos de un hombre de Belén llamado Isaí. Tenían otro hermano pequeño llamado David. Él no había ido a la guerra porque era pequeño, él se había quedado a cuidar las ovejas de su padre. Pero de repente su padre se preocupó por sus hijos y envió a David para llevarle comida a sus hermanos y al general y a los capitanes de miles y de centenas. Y fue David, hermano, llevó el cargamento de comida hacia donde estaba el ejército reunido. Y hermano, sucedió que cuando David estaba allí, de repente salió el gigante y desafió a Israel. Y David vio cómo ese gigante se burló de ellos y cómo es que nadie se atrevió a desafiarlo. Y entonces su corazón empezó a arder de celo por Dios. Y David dijo, ¿quién es ese gigante? ¿Por qué ese gigante desafía a los ejércitos del Dios viviente? Y entonces él dijo que él iría a pelear con el gigante. Entonces ahí en el versículo 31 dice, fueron oídas las palabras que David ha dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Ahora, vamos al siguiente versículo. Nuevamente, al igual que en la historia de Moisés, David tiene algunas limitaciones, pero ahora no son de él. A diferencia de Moisés, Moisés tenía temor, pero David no. David era valiente, aunque era muchacho, pero las demás personas, como el rey Saúl, le dicen a David, dice versículo 33, y dijo Saúl a David, no podrás huir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermano, y ahí estaba el problema de los israelitas. Los israelitas no peleaban con ese gigante porque le tenían miedo, porque miraban la estatura, porque veían sus músculos, porque veían su armadura, porque veían, hermano, que él era un hombre de guerra. Y inmediatamente que David se presenta delante de Saúl, Saúl lo ve como un simple pastor. ¿Recuerdas la historia anterior? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y ahora ven a David, hermano, como un hombre que quiere pelear con el gigante, pero le dice, es que tú no vas a poder con aquel filisteo. Hermano, nadie quería pelear y al único que quiere pelear lo desaniman. Dice, tú no podrás ir con ese filisteo, porque tú eres muchacho, tú eres muy joven, y él es un hombre de guerra, ya está experimentado, ya está entrenado, ya ha estado en guerra, tú jamás has ido al combate. No, David, tú no vas a poder. Y hermano, a veces Dios te llama, y a veces tienes el valor para decidir que vas a servir a Dios, pero empiezas a escuchar las cosas negativas. La gente dice de ti, es que tú no vas a poder, no, tú no eres la persona indicada, mejor que vaya otro. No, David, hermano, David escuchó eso, pero no les hizo caso, gracias a Dios. El siguiente versículo dice, y Saúl, versículos 38 y 39, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca, fíjate eso, nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora imagine usted la escena. Pues el rey se anima a mandar a David porque no hay otro. Pero dice David, necesitamos ponerte una armadura, y le ponen una armadura, pero le queda grande, ¿verdad? No puede andar con ella, no sabe caminar con la armadura pesa,
desbalancea el cuerpo de David. David no se siente cómodo para enfrentar al gigante con la armadura. Y le dice de plano al rey Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó aquellas cosas. Ahora miremos, le dicen: tú eres pequeño. Él está entrenado y tú no estás entrenado. Él tiene una gran armadura y tú no puedes siquiera ponerte una armadura. David, tú no vas a poder con ese gigante. Siempre, hermanos, las limitaciones. Siempre, hermanos, los desalientos. Siempre los desánimos. Es que tú no puedes. Eres un inútil. No sirves para nada. No es para ti. Búscate otra cosa. No, hermano, si Dios te ha llamado, sí es para ti, sí vas a poder. Solamente necesitas poner lo pequeño que tú tienes, aún con tus incapacidades, aún con tu inhabilidad, aún con tu inexperiencia. Pon lo que tú tienes delante de Dios, que Dios se encargará de usarlo. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Pues una vara nada más. David, ¿qué tienes en tu mano? La Biblia dice que David salió a la batalla, y vamos al siguiente versículo, versículo 40. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, 5 piedras, una honda y un zurrón. Enfrente tiene un gigante con casco, con armadura, con malla, con espada, con lanza, con escudo y con escudero. Parece que está desbalanceada la pelea. Parece que David está destinado a perder. David es un hombre pequeño. El gigante es mayor de edad. David es un hombre que jamás ha estado en la guerra. El otro ha participado en muchas batallas. David no tiene más que 5 piedras, un cayado, un saco pastoril y una honda, mientras que Goliat tiene una completa armadura. Pero, hermanos, lo que David hizo fue poner lo poco que él tenía, poner su cayado, sus piedras, su honda y su saco pastoril en las manos de Dios. Él se puso delante de Dios con su inexperiencia, sin su armadura. Y vemos cómo se desarrolla la historia. David, dice la Escritura, se presenta en el campo de batalla. Se para delante del gigante. Y le dice David al gigante con voz desafiante, con voz segura, y dice: tú has blasfemado al Dios del ejército de Israel. Has desafiado a mi Dios. Hoy te cortaré la cabeza. Haré de comer tus carnes a las aves del cielo. Y el filisteo, versículo 43, le dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Hermano, aquí vemos al filisteo mirando ¿qué? A un hombre pequeño. Mirando ¿qué? A un hombre con piedras, con un cayado. A un hombre, hermano, ante sus ojos incapaz de vencerlo. Porque solo ve lo físico. Solo ve el cayado, las piedras, el saco pastoril y la honda. La inexperiencia de David, la falta de armadura, lo que todos estaban viendo, eso mismo lo ve Goliat. Lo que Goliat no ve es que ese pequeño cayado,
Ese saco pastoril, esas piedras y esa onda han sido puestas al servicio de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijeron a Moisés, una vara. David dice, pues yo tengo una vara, unas piedras y una onda, y con eso voy a ir a pelear. El gigante, hermano, le dice, pues ¿qué soy, perro, para que vengas a mí con palos? Estaba burlándose de él, lo estaba menospreciando, estaba, hermanos, dando por anticipado que él iba a ganar esa batalla. La palabra de Dios dice que se pusieron en la línea de batalla y lo que sucedió fue lo siguiente. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Y ahí lo vuelve a decir, hermano. Dice la Biblia, versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra. No era una super arma, estaba mejor armado el filisteo, era más fuerte el filisteo, estaba mejor preparado el filisteo. Pero aunque David no tenía las armas, y no tenía la experiencia, y no tenía la fortaleza, no tenía, hermanos, las herramientas que se necesitaban para la guerra, David puso lo que él tenía en las manos de Dios. Puso su corazón en las manos de Dios, puso su mente en las manos de Dios, puso sus escasas fuerzas comparadas con las del filisteo en las manos de Dios, puso su pequeña estatura en las manos de Dios, puso, hermano, sus armas, su honda y sus piedras. Él las usaba, hermano, para espantar los lobos. Él no estaba acostumbrado a estar matando gente. Él usaba esas piedras para espantar a los lobos, los coyotes que podrían perseguir a las ovejas, los osos, los leones. Pero ahora las pone, esa pequeña herramienta de trabajo, en las manos de Dios, y Dios le da una gran batalla. El gigante, hermano, que se había burlado de él, cae de narices, muerto delante de él. La Biblia dice que David corrió y le quitó la espada del gigante, y con esa le cortó la cabeza. David trajo una gran victoria a Israel. Los filisteos fueron vencidos por un muchacho en quien nadie confiaba, por un muchacho que a los ojos de las personas no tenía habilidades ni capacidades, por un muchacho que no estaba preparado para la tarea que iba a realizar. Pero ese muchacho puso todo lo que tenía en las manos de Dios. Y mi hermano amado, hermana, Dios te ha llamado, Dios quiere que le sirvas, Dios quiere hacer algo con tu vida, pero son tus temores los que no te permiten, son tus incapacidades, lo que tú alcanzas a ver de ti mismo o lo que otros dicen de ti. Si ese ha sido el motivo por el cual no has servido a Dios, hermano, déjame decirte, has equivocado, da un paso de fe. Pon lo poco que tienes, pon tu vara, tus piedras, tu honda, tu saco pastoril en las manos de Dios y deja a Dios hacer el resto de la historia. Moisés no podría por sí mismo traer ranas, piojos o sangre, o abrir el mar, o traer la oscuridad, o hacer que llueva granizo. Moisés no podía hacer nada de eso. Todo eso lo hizo Dios, usando una simple vara. David tampoco podría haber vencido al gigante, quizá en su propia fuerza, pero él confió en Dios. Puso lo poquito que él tenía al servicio de su Dios, y Dios
hizo el resto. Lo mismo pasó con Gedeón, ¿recuerdan esa historia? En esa historia, Gedeón tenía un gran ejército. Y entonces de repente Dios le dice, tienes muchos. Y le dice, pues dile a los que tengan miedo que se vayan. Y en la noche se fueron más de la mitad del ejército, pero todavía le quedaron unos miles. Y Dios le dice, son muchos todavía. Pruébalos en el río. Y los fue a probar al río, y dice la Biblia que los que se pusieron sobre sus rodillas, los puso en un lado, y los que lamieron el agua como perros de otro lado. Y entonces escogió a 300 hombres para ir a enfrentar a un ejército, hermano. 300 hombres. Pero cuando lees la historia, no les dieron armas. Ahí en el libro de los jueces se dice que cada uno de estos hombres tenía una trompeta, una antorcha y una vasija de barro. Eso es todo lo que llevaban. Y hermano, así se metieron entre el ejército, esos 300 hombres, y derrotaron al ejército enemigo. Es que no se trataba de ellos, no es que fueran muchos o pocos, es que cuando tú pones lo poco en las manos de Dios, entonces Dios hace cosas maravillosas y Dios hace cosas extraordinarias. Dios puede hacerlo contigo. No mires tus debilidades, mira al gran Dios que tenemos. Estás enfrentando un problema, mira a Dios. Tienes una enfermedad, mira a Dios. Es que no puedo servir a Dios, yo ya soy viejo. Hermano, pon tu vejez en sus manos. Es que soy demasiado joven, pon tu juventud en tus manos. Dios usó al niño Samuel. Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar. Abraham fue llamado de 90 años, 80 años de recuerdo. Ya grande, hermano. Caleb se metió a conquistar Hebrón cuando tenía 80 años. Hermano, solo pon lo que tú tienes, aunque parezca pequeño delante de tus ojos. Ponlo con todo tu corazón delante de Dios y deja a Dios hacer el resto. Hermano amado, que Dios te bendiga. Todos hemos tenido temor. Cuando Dios me llamó al pastorado, yo le dije, no, ¿yo para qué? Yo ya soy cristiano, yo estoy feliz en mi iglesia sirviendo. Pero Dios me dijo, ve. Y yo le dije, yo no, mejor envía a otro, como dijo Moisés. Y hermano, Dios nos ha bendecido tanto en Montemoria. Dios nos ha dado un tremendo terreno, un precioso auditorio. Nos ha hecho crecer por toda la ciudad. Pero no se trata de mí. Yo puse lo poquito, lo pequeño de mí, y Él ha hecho el resto. Y hermano, así hágale usted. Ponga lo poquito, lo pequeño en tus manos. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos, Padre. Gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos que lo que ya sabemos, que nosotros somos pequeños, que nosotros somos chiquitos, que nosotros somos incapaces, pero que tú eres un gran Dios, que tú tienes poder, que tu gracia, hermano, se derrama sobre aquel que te busca de todo corazón, que tú puedes usar aún al más pequeño e insignificante. Por favor, bendice. Por favor, Padre, obra en la vida de mis hermanos. Y aquel que has llamado, que tiene temor, que tiene miedo, por favor, Señor, infunde valor en su corazón. Pero sobre todo infunde fe. Que él pueda recordar que no se trata de él. Como Moisés tenía una simple vara, como David tenía su vara, sus piedras y su honda, que cada quien ponga lo que tiene en tus manos para que tú hagas el resto. Gracias por esta enseñanza. Bendícela, mi Dios, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Que tengan un excelente día.
Que Dios les bendiga. Y recuerden, no se trata de ustedes, se trata de Dios.